Nos encontramos en la Catedral de La Laguna, municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, para hablar hoy sobre arte genovés. Un arte fundamental que pone en el contexto a la isla de Tenerife y Canarias en general en torno al continente europeo, las relaciones comerciales, sociales, culturales, políticas, un momento determinado donde Canarias, la historia de Canarias, tiene un peso fundamental también en las relaciones con el continente europeo y con el Mediterráneo. El púlpito de la actual Iglesia Catedral de La Laguna perteneció originalmente a la antigua Parroquia de los Remedios, que es el edificio que se alzaba en el solar donde está actualmente construida la moderna Catedral de La Laguna, que se edificó a principios del siglo XX. La existencia de esta obra en Canarias no es casual y es testimonio de uno de los rasgos más singulares que tiene el patrimonio cultural de las islas durante los siglos del antiguo régimen, y es que la situación geográfica de Canarias en medio del océano y a medio camino entre dos mundos, entre el viejo y el nuevo mundo, garantizó que a las islas llegasen, durante sobre todo la época moderna, obras de distintos mercados con alcance internacional. A Canarias llegaron piezas de primer nivel que tenían su origen en Flandes primero, también llegaron con posterioridad obras de América y ya un poco más avanzado el tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, manufacturas de Génova, del norte de Italia, de la que este púlpito es sin duda una de las obras más significativas e importantes, que tiene incluso repercusión en el ámbito de la historiografía de alcance internacional. Bueno, pues el púlpito de La Laguna, como obra principal dentro de lo que son los bienes patrimoniales del conjunto de la catedral, tiene también una historia singular, que no es conocida del todo, pero que al menos podemos aproximarnos a ella con un carácter que une lo científico y la tradición popular. Esta historia fue desvelada hace ya unas décadas por investigadores del pasado isleño como Tarquis Rodríguez y Hernández Perera, a quienes se debe un primer estudio pormenorizado de esta obra de mármol. No sabemos exactamente cuál es la motivación que permitió el encargo de esta obra, que además alcanzó un alto precio en el mercado genovés. La obra sabemos que fue costeada por un feligrés de la parroquia que se llamaba Andrés José Jaime, que tenía no un origen noble, era una persona de, por así decirlo, de clase media baja en la sociedad, pero que había hecho fortuna gracias a tratos comerciales y a la venta de productos en un ámbito de alcance regional y también nacional. Él también traficaba bastante con Cádiz. Por lo tanto, a mediados del siglo XVIII, este señor, Andrés José Jaime, había sido mayordomo de la Cofradía del Carmen, donde había invertido bastante dinero para costear y adornar esa capilla. Se supone que en ese contexto él decidió ingresar en la Cofradía Sacramental del Templo, que era la organización más elitista de la parroquia. Al negarse de alguna manera por su condición social ese acceso, todo parece indicar que decidió encargar esta obra para demostrar su devoción, su anhelo devocional y también mostrar su preponderancia en el ámbito social. Sea cierto o no esa tradición, lo que sí queda claro es que en el verano de 1763 Andrés José Jaime estableció contacto con un comerciante de apellido Cavasola, que recalaba por Tenerife y que, por así decirlo, era el encargado de tramitar todos sus asuntos en Génova. A él se encomendó en un primer momento que ajustase el encargo de la obra en Génova. Un año después, tardó bastantes meses en contestar a su primera petición, Andrés José Jaime recibió la primera propuesta para ejecutar la obra. Hubo un desacuerdo en los envíos de las cartas, era correspondencia epistolar, y finalmente, en 1765, él decide encargar la obra. En las cartas, Cavasola dice que había logrado estipular un acuerdo bastante lucrativo, es decir, un buen precio, con el escultor Pasquale Bocciardo, uno de los maestros más importantes que trabajaban mármol en esa época en Génova. Un año después, finalmente se firma el acuerdo de la obra y el púlpito no llega a La Laguna hasta el verano de 1767 y se coloca en el templo unos meses después.
de modo que no se pudo inaugurar hasta marzo del 68. Es decir, entre idas y venidas, entre cartas y ajustes y desajustes, tuvieron que pasar casi 5 años para que la obra pudiese colocarse en el templo y, sobre todo, una cosa más importante, se pudiesen solventar los problemas del envío. La obra es desmesuradamente grande y tuvieron que tener un permiso de aduana en el que el púlpito se embaló desarmado en 8 cajas diferentes. Una vez encargada la obra, el artista tuvo que ponerse, por así decirlo, manos a la obra. Y una de las mayores cuestiones que revela interés es que cuando se estableció el contrato, al escultor se le pusieron diversas condiciones. Es decir, desde La Laguna, el comitente Andrés José Jaime estableció al menos 3 cuestiones básicas. La primera es que la obra tenía que ser del mármol blanco y fino. Él no contemplaba que el nuevo púlpito de la Iglesia de los Remedios tuviese aplicaciones de otros mármoles de color. En esa época eran muy comunes los rojos de Francia, los mármoles verdes de Polchévera, una localidad cercana a Génova, también los jaspes. Andrés José Jaime estableció que no podía tener ningún tipo de añadido para diferenciarlo de una obra que había llegado unos años antes a la parroquia de Santa Cruz. En la Iglesia de la Concepción se conserva un púlpito genovés que había donado la familia Rodríguez Carta. Él quería una obra tremendamente singular. Y la otra condición que también estableció es que el astil, el soporte del púlpito, debía ser un ángel vestido, no desnudo. Por lo tanto, eso repercutió directamente en la ejecución de la obra. Y también estableció que en la copa o en la parte superior del púlpito tenía que contenerse la figura de 4 evangelistas, dice el documento, que tenía que ser figuras humanas lo más cercanas al natural. Por lo tanto, desde Tenerife se estaba condicionando la hechura de la obra. El artista no fue libre de dar forma o componer una obra singular. Es más, se piensa que incluso desde La Laguna se le pudo remitir al escultor, a los responsables de su encargo en Génova, un pequeño dibujo, un pequeño bosquejo para que a partir de él se pudiese definir. Y como contrapartida, es probable que a La Laguna también llegase un primer modelino o boceto en cera, hecho en cera, un material pobre, pero que garantizaba la aprobación definitiva del proyecto por Andrés José Jaime, que, como decía antes, se tuvo que haber confirmado en 1765. Lo importante no es eso, sino que el encargo de esta obra en Génova permitió reactivar de nuevo los encargos desde Italia. Es decir, las obras que llegaron a Canarias desde Génova se movían sobre todo en base a dinámicas comerciales muy concretas. Ahora sabemos que el encargo en Génova ya sabíamos que coincidía con Cavasola, pero también me dio un noble de La Laguna que por casualidad se encontraba en Génova. En esos años, Juan Antonio Lercaro, que era miembro de una familia que residía en la ciudad, tuvo que ir a Génova a solventar asuntos familiares. Las cartas dejan entrever que el señor Lercari fue quien directamente contactó junto con Cavasola con el escultor Bochardo. Y gracias a eso también llegaron a Canarias otras obras de origen genovés, entre ellas el Monumento de la Candelaria, que se encuentra en la plaza pública principal de Santa Cruz de Tenerife, que llega unos meses después que el púlpito y también puede ser obra de Bochardo. También llegaron obras de escultura en madera y unos años antes también había arribado a esta parroquia la escultura del Cristo de la Columna, que se atribuye a Pietro Galeano, costeada por otros feligrés de índole comercial de la parroquia. A lo que voy es que en esta época el encargo del púlpito dinamizó y permitió que a Canarias llegase obra de primer nivel procedente de Italia. Hemos hablado ya de cómo se gestó el encargo, de cómo se pudo, de alguna manera, cuáles son las condiciones que se le impusieron al escultor, y nos falta ahora hablar de cuál es el valor que tiene la pieza, porque aunque este púlpito se conserve en La Laguna, comentaba antes que su interés rebasa por completo el ámbito de las islas, y es una obra, es de las pocas obras de origen italiano que tiene interés o alcance internacional, al menos historiográficamente. El púlpito de este púlpito de La Laguna también tiene un valor añadido, y es que lo conocemos perfectamente. Esta historia que les he comentado de cómo se tramitó el encargo, quiénes son sus intermediarios, cuáles fueron los problemas para el transporte, no es habitual en este tipo de manufacturas. El arte genovés que llegó en esta época a España, salvo casos muy puntuales, no es tan conocido. Para que nos hagamos una idea, de esta obra conservamos no solo las cartas, sino incluso conservamos los documentos de aduana que garantizaron su transporte, y también hay otras referencias en documentos indirectos que permiten, insisto, entenderlo como una de las obras mejor conocidas. El alcance de este hecho
también permite extrapolar estas condiciones a otras obras de este escultor que se conservan fuera de Italia. Los documentos dejan entrever que cuando se ajustó el encargo con Pasquale Bocciardo, era un escultor que no era tan conocido en el ámbito ligur o fuera del ámbito ligur. E incluso en una de las cartas, José Domingo Cavasola deja entrever que el famoso Bocciardo, dice algo así como il Bocciardo, era criatura del ya famoso difunto Francesco Schiaffino. Es decir, esto deja entrever que cuando se encargó la obra había interés de pedirla a un escultor de renombre. Eso también obviamente repercutía en su precio, pero deja entrever que al menos en Canarias se tenía noticia de que lo que iba a venir aquí era una obra de mucho interés. Y en efecto lo es, porque esta obra fue uno de los conjuntos más importantes que este escultor, Pasquale Bocciardo, envió a los templos fuera de Italia. Es un escultor que tuvo, como muchos autores genoveses, una dimensión internacional. Antes de que el púlpito llegase a la laguna en la década de los 60, ya Pasquale Bocciardo había esculpido algunas obras importantes, como un retablo para el seminario de la iglesia de Coimbra. También había realizado algunas obras para otros templos de Lisboa e incluso es muy significativo un gran relieve de altar que preside la Catedral de Cuenca. Por lo tanto, era un escultor de renombre. Y el valor que tiene la obra es que también, gracias a estar tan bien documentada, nos permite atribuir otras. Es decir, gracias a este púlpito de la laguna se ha podido vincular con el maestro otro púlpito de Génova que se conserva mucho más lejos, en la actual Catedral de Cartagena de India. Por lo tanto, es referencia ineludible para poder comprender cuál es la dinámica de los encargos. Y al margen de todo eso, en clave local, para nosotros es fundamental, porque demuestra, como decía, que las obras de Génova fueron una constante que se reactivó sobre todo en el siglo XVIII. En resumidas cuentas, una obra costeada por un personaje que no pertenecía a los miembros más notables de la sociedad. Se encarga en Génova con peticiones isleñas. Tarda mucho en llegar. Sabemos perfectamente cómo es el trámite y una vez llegó llamó muchísimo la atención. Para que se hagan una idea, este púlpito, junto con el Triunfo de la Candelaria, son las únicas obras de arte de ese nivel que citan todos los viajeros y eruditos que recalaron por Canarias en los siglos XVIII y XIX. Prueba de su estima es que una vez se derriba la antigua iglesia de los Remedios y pasa a esta actual catedral, los canónigos pusieron muchísimo interés, dicen literalmente, en el que el púlpito, una de las grandes obras que es digna de figurar en las catedrales de Europa, no sufriera menoscabo. Aquí sigue y, repito, es un testimonio importantísimo para comprender esta coyuntura aludida.